Oh, espérenme tantito. Nada más son 15 los que están. No se hayan desesperado los demás y se fueron. Todavía nos queda tiempo de clase, vamos a aprovechar. Perdonen la molestia. Van a ser tres partes, o sea, ya hemos interrumpido dos y esta es la tercera parte. Así que vamos a tener calma. Ya nada más hay 17, ya se desesperaron. Son 18 estudiantes. Pues vamos a aprovechar, ¿no? Un poco el tiempo. Entonces estamos viendo este apunte técnico que tiene que ver con la segunda parte de, de, de la traducción muy liberal de las demás hojas del overview del Enterprise Risk Management que hace la Casualty Actuarial Society. Entonces, debemos de empezar con la modelización del proceso inflacionario del seguro. Entonces, empecemos. En una empresa de seguros se dan ingresos y egresos, pero la inflación pega de muy diferente manera al momento de registrarlos para fines de cálculo dentro de la administración actuarial de los mismos. Una lista de conceptos involucrados en el seguro son primas, siniestros, vencimientos, terminaciones, rescates, devoluciones, dividendos a los asegurados, salvamentos, gastos de ajuste, gastos de administración y costos de adquisición, y por mencionar algunos. El único que causará olvido sería el de terminaciones. Es cuando los temporales 1, 5, 10, 15 de los planes viejos, ¿no? Llega al final del plazo
y entonces se le llaman terminaciones. Entonces lo explico porque ya a años que han dejado esto, rescate, devolución es cuando por algún motivo se tiene que hacer la devolución de primas por algún concepto, dividendos a los asegurados, salvamentos es cuando de un siniestro el contratante dice, quédate con todo, págame mi suma asegurada, y eso se les conoce como lo que quede queda a favor de la aseguradora. Salvamentos. Por ejemplo, cuando hay un incendio en un almacén, y aunque no se haya quemado la ropa nuevecita, ya no se puede vender porque se impregnan del olor a humo. Huele muy feo y entonces ya no se vende. Es un ejemplo de salvamento. Otro ejemplo son las estufas, los refrigeradores, que cuando los transportan se golpean las puertas y así cosas por el estilo. Gastos de ajuste, el ajustador va a hacer su trabajo, hay un incendio, va a tener que valorar el alcance de cuánto es el siniestro y hay gastos. Puede ser hotel, puede ser avión, puede ser alimentos, etcétera, etcétera. Cabe aclarar que hay renglones de gastos que se modulan dentro de egresos como los siniestros negativos. Y aquí ponemos el salvamento. El salvamento no fue un siniestro, sino se registra con donde está con signo menos, que son gastos, pues ahí hay que dar de alta, ¿no? El salvamento, como ocurre en el cálculo del valor presente de los ingresos y gastos futuros, implícitos en el cálculo del BEL de solvencia 2. O sea, no hemos llegado todavía, pero hay movimientos de ingresos, egresos en la contabilidad de una aseguradora. Es con lo que estamos empezando a comentar de manera muy genérica cómo se dan salidas de dinero y entradas de dinero. En este caso particular, no es entrada de dinero, sino entrada de material, como decía, refrigeradores con algún golpe en la puerta, estufa con algún golpe de abolladura, ropa que huele a humo. Entonces son gastos, ¿no? Pero que entran como gastos eh, negativos. También al hacer el modelaje de los daños dentro de los seguros patrimoniales, es importantísimo tomar en consideración y tener en cuenta el impacto del tipo de cambio e inflación. ¿Cuáles son los seguros patrimoniales? Si tuvieron el seguro de daños conmigo, se recordarán el recurso mnemotécnico de Edme Mamo Odive. Los seguros patrimoniales son aquellos que cubren el patrimonio. ¿Y cuál es el patrimonio del asegurado? Pues empezamos con Edme Mamo Odive, edificios, mercancía, maquinaria, mobiliario y equipo, objetos de imposible reposición, dinero y valores, y vehículos, todo lo que se mueva.
avión, ferrocarril, barco, bicicleta, moto, lancha. Todos esos son vehículos. Entonces, cuando se está modelando esa parte, ¿no? Hay que tener en cuenta cómo va a pegar la inflación, porque en ambos ya vienen implícito los efectos de la inflación en los montos que se pagan. Digamos que cuando ocurre una catástrofe, la presión de la inflación ya viene aparejada en los precios de los materiales de construcción que estamos comprando después de la catástrofe. Y además durante todo el tiempo que se lleve la reconstrucción de los edificios y hogares. Así que hay que tener cuidado, no decir, no, le voy a agregar por la inflación, porque duplicarías. Por eso el valor de las propiedades que se encuentren dentro de la zona de catástrofe también pueden verse afectados. Como resultado de ello, los supuestos del modelo relacionados con los costos de construcción y tiempo de reconstrucción tendrán que tomar en cuenta esta aparejada situación del aumento en la construcción por inflación y otros costos relacionados con los diferentes bienes patrimoniales dañados y destruidos. En los siniestros de autos, la inflación y el tipo de cambio ya vienen aparejados en el costo de las refacciones, de la mano de obra y demás. O sea, si vas a ponerle, el mecánico fue a la tienda, compró una pieza y pues ya se lo dan al costo que trae inflación y tipo de cambio. Pero son considerandos que el que va a modelar tiene que conocer el tema que va a manejar y por eso se están dando estos detalles sobre inflación en los seguros. Eso es porque los pagos de los siniestros se vienen haciendo de acuerdo con el precio que ya incluye dicha inflación. Por lo tanto, es importantísimo tenerlo en cuenta. También cuando se trabaje cualquier run-off, pues ya vienen reflejados en cada una de las celdas de los pagos. Run-off es una herramienta matemática para valorar el retraso de los siniestros. O sea, esto se aplica mucho en valorar las reservas de los siniestros ocurridos y no reportados. Como vamos registrando lo que ya pagamos, pues cuando lo pagamos ya traía la inflación y el tipo de cambio. Entonces, aquí está diciendo que en esa herramienta del RANO, o también se llama el Ladder Method, el método de escalera, ya vienen reflejados esto en las celdas de pagos que se han hecho de los siniestros ocurridos y pagados, o en los ocurridos y pendientes de pago, o en los ocurridos y no reportados y pendientes de pago, y también en los gastos de ajuste asignados al siniestro. Todo eso se tiene que calcular porque son reservas. O sea, tienes que calcular los valores. Cabe mencionar que hay muchas clases de activos y supuestos económicos que siguen un modelo estocástico, como las acciones, la rentabilidad de los bonos, los spreads de crédito, los incumplimientos o defaults de terceros involucrados, los bienes patrimoniales,
el tipo de cambio y el PIB, que son activos y supuestos económicos que siguen un modelo estocástico. No nomás la inflación, ¿no? Otro punto que no se debe olvidar o dejar de lado es la correlación que existe en los temas, conjuntos de riesgos o escenarios donde interviene. Por ejemplo, la inflación, los rendimientos de capital, los rendimientos de los bonos y todos los datos económicos que se van a tomar en cuenta dentro del modelo y que tienen referencia con los datos históricos del mercado. Entonces, todo lo que tengamos de series son datos históricos del mercado y que se tienen que tomar en cuenta del modelo y que junto con lo que se va a hacer, inflación, rendimientos, bonos, todo lo demás, pues hay una correlación entre ellos o puede haberlo. Por ejemplo, los parámetros de la inflación pueden estar correlacionados en muy diferentes segmentos del negocio o en el pago de reclamaciones múltiples, ya que pueden verse afectados por efectos de contagio, como pudiera ser la emisión de una nueva regulación del seguro o un nuevo precedente legal o el mismo caso ya citado de una catástrofe. A veces pensamos en escenarios en los que los resultados mejores de lo esperado en algunos segmentos compensarían los resultados peores de lo esperado de otros semestres. En la práctica nuestra, eventos tales como grandes cambios imprevistos en la inflación, catástrofes o cambios importantes en las tasas de interés, la industria, van a afectar simultáneamente a múltiples segmentos, por lo que los resultados de peores y mejores por segmento no caerán en un supuesto de equilibrio antes mencionado. Por contra, los efectos de ciertos temas de correlación se traducirían de manera fehaciente en una reducción significativa. Todo eso fue introducción para mostrarles esta gráfica que vende más que todas las palabras que he mencionado, ¿no? Un efecto de este tipo de correlación se daría en el capital total requerido para un asegurador o banco. Veamos un ejemplo aplicado al capital. Vamos a suponer de 1.000 millones de capital requerido sin considerar las correlaciones existentes. Pero si se consideran las correlaciones existentes, se reduce a 600 millones. Este fenómeno es conocido como el beneficio de diversificación y se toma en cuenta dentro de Solvencia 2 y se ilustra con esta gráfica. O sea, tenemos que mencionarlo porque estamos hablando de seguros, entonces estamos entrándole a Solvencia 2. En la primera gráfica está el ejemplo de 1.000 millones de capital requerido. Aquí tenemos la media con color azul. Aquí tenemos lo no pagado. Tú esperas pagar esto, una media, pero todo lo que esté a la derecha es lo que no tienes valorado. Entonces, eso va a modificar la situación. Pero si tú haces la correlación, ¿no? Sumas de todas las distribuciones ajustados por los efectos de correlación,
cambia la distribución de probabilidad, aquí tienes la media y se reduce lo no pagado, la estimación de lo no pagado y llega a reducirse significativamente. Entonces, es otro concepto. Primero es la inflación en todo lo que es contabilidad, cómo se debe de ver, cómo se debe de estimar. Después viene la correlación que hay y que no se puede tomar separada, sino que debe de conocerse y tratar de hacer. Hay también diferentes formas de abordar los modelos de inflación. He buscado entre los muchos que hay y les presento el siguiente trabajo, modelo de la inflación. Déjame ver qué tan largo es y lo vamos a poder ver. Pues no, 40. No creo que lo termine, ¿eh? Porque tiene cosas que explicar. Entonces, vamos a explicar como primera cosa, poco a poco, cada uno de los conceptos que nos pide el programa. Ahorita vamos a entrar en el primero, modelación del proceso inflacionario del seguro. Entonces tocamos toda la parte de la inflación en lo que es seguros, después tocamos en lo que es el requerimiento de capital de solvencia, en donde es un vivo ejemplo de lo que es la correlación y que es importante tomarlo. Y ya de ahí ya estamos pasando a mostrar un ejemplo del proceso inflacionario del seguro. Como son series, es muchísimo trabajo computacional. Hay mucho trabajo. Y más en este caso que les estoy mostrando, donde el artículo que tomé se revisan las series de inflación del Reino Unido desde 1923 hasta el año de estudio. Se consideran series anuales comenzando en cada mes de calendario. La de enero a enero, la de febrero a febrero, la de marzo a marzo, la de abril a abril, la de mayo a mayo. Después, lo que se quiere resaltar son los métodos estocásticos que se pueden aplicar. Entonces, el autor, para hacer este trabajo, presenta evidencias que está apoyando en su trabajo el uso de un modelo autorregresivo, que es una serie temporal autorregresiva de primer orden. Entonces, la A auto R regresiva 1 de primer orden, tal como después vamos a ver en el siguiente punto, tal y como se utiliza en el modelo de Wilkie que se muestra más adelante. Los datos mensuales se van utilizando para desarrollar los modelos inflacionarios, modelos estacionarios. En este trabajo, los modelos utilizados son los que se llaman modelos ARIMA. El modelo ARIMA combina el modelo autorregresivo y el modelo de media móvil. Ahí sería ARMA, pero tiene una I
el modelo de media móvil integrada autorregresiva combina los tres modelos mencionados anteriormente. Entonces está pues viendo cómo se va haciendo y además los ajusta mediante máxima verosimilitud y el criterio de información de Akaike. Sin embargo, señalan la conveniencia de utilizar además el criterio de información bayesiana, que penaliza el uso de parámetros adicionales con mayor severidad que la de Akaike, pues con ellos el modelo autorregresivo de primer orden, AR1, logra una mejor descripción de los datos de los 12 modelos utilizados en el ejemplo estudiado de ambas series y presentados por la Sociedad de Actuarios de Estados Unidos, que se pone a su consideración en la primera liga final de este párrafo. Y entonces aquí no mencioné que él toma una serie, todos estos datos son desde el 23 y él toma una serie, un subset de 47 hasta, hasta la fecha donde hizo el estudio. Y hacen el examen de si se va ajustando, si se van cumpliendo las propiedades de una serie y empieza a hacer sus pruebas, a manejarlas y va justificando cuál es el modelo para el ajuste, para la aplicación de ajustar los modelos ARIMA a la inflación del Reino Unido con la serie de datos anuales, lo de enero, febrero, marzo, los de febrero, marzo, o sea, año por año, el 12 son los 12 y el 23 es el año 1923. Y en cambio, del lado derecho está desde el 47, cuando se cambia el recargo a los datos de inflación con el índice de, ¿cómo se llama? El índice de al consumidor, el índice de precios al consumidor, porque de 23 a esa fecha se utilizaba el costo de la vida, había un recargo adicional y entonces él quiere checar, ¿no? Si todo va cuadrando. Y donde no hay, quiere decir que sí servía el mismo modelo autorregresivo de primer orden. Y en el que él tenía, donde no hay números a la derecha, quiere decir que también funcionaba ese modelo. AR1, AR1, AR1 funcionaba acá. Acá, por ejemplo, se sale del autorregresivo de primer orden y usa uno de tercer orden. Entonces, ahí no checó, aquí no checó, aquí no checó, aquí no checó. Pues, ay, ay, va a terminar en 10 minutos. Pues así de carrera, déjenme terminar y si no, pues
repetimos, ¿no? O bueno, ya ahí lo dejamos. Ya ahí lo dejamos, lo volvemos a repetir, ¿no? Pero hay demasiados cálculos, es muy extenso. Lo único que estoy haciendo es tratando de comentar cómo se hizo, pero hablar de series y no tener la inducción, la introducción, pues es muy difícil de retener, ¿no? Por eso hago el resumen y después al final les pongo el documento. Bien, entonces que la pasen bonito, perdonen las fallas que hemos tenido y que todo salga bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.